Muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Eduardo Fonseca de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. Pertenezco a la carrera de Administración en Salud y este es un programa de biología molecular. En esta ocasión vamos a ver 4 biomoléculas que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos sabemos que son o los podemos encontrar en frutas, verduras, cereales, pasteles, galletas o embutidos. Los carbohidratos también son llamados glúcidos o hidratos de carbono y se encuentran formados por un átomo de carbono, otro de oxígeno y uno de hidrógeno. Las clases de carbohidratos son simples o complejas. En los carbohidratos simples podemos encontrar la sacarosa, la fructosa, la galactosa, entre otras. En los carbohidratos complejos tenemos los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos están compuestos por 5 o 6 átomos de carbono, denominados pentosas y hexonas. Los oligosacáridos están compuestos por breves cadenas de monosacáridos, como el azúcar de caña, constituida por una molécula de galactosa. Los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por largas cadenas de centenares de monosacáridos como carbohidratos complejos, por ejemplo, la celulosa y el almidón. Las características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas, están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en el agua y funcionan almacenando energía. Las funciones de los carbohidratos. Son los encargados de ahorrar proteínas, forman parte de tejidos importantes, previenen el estreñimiento, ayudan a reducir los niveles de colesterol del cuerpo y previenen y evitan el cáncer de cuerpo. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por carbono, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno, caracterizándose por ser hidrofóbicas, es decir, son insolubles en el agua, pero solubles en el alcohol. Las clases de los lípidos, en estas clases tenemos grasas, esteroides y fosfolípidos. Las grasas consisten en una molécula de glicerol unida por éster a 3 ácidos grasos. Los esteroides se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos caracterizados de 4 anillos, y los fosfolípidos consisten en un glicerol unido a un grupo de fosfato y 2 cadenas de isopreno. Las características de los lípidos. Son hidrofóbicos, ya sabemos que no se mezclan al agua, son solubles en alcohol, son nutrientes orgánicos, son biomoléculas y se encuentran formados por ácidos grasos. Las funciones de los lípidos son las siguientes. Son las encargadas de almacenar energía, poseen un aislamiento térmico, forman cubiertas impermeables en los cuerpos de plantas o animales, flotabilidad y forman hormonas como la testosterona y el estrógeno. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Algunos ácidos nucleicos llegan a alcanzar un tamaño enorme como el ADN y el RNA. Clases de ácidos nucleicos. Tenemos simples y complejos. Los simples son los que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, los glicéridos. Y los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otros elementos como fósforo y azufre, como son los fosfolípidos y glucolípidos, entre otros. Las características de ácidos nucleicos. No forman macromoléculas, son insolubles en el agua, son moléculas anfipáticas y se orientan en los medios acuosos de una manera específica. Las funciones de los ácidos nucleicos.
tienen función de reserva de energía, son estructurales, funcionan reguladora hormonal o de 4.4 de comunicación celular, función transportadora, entre otras. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces llamados enlaces péptidos. Teniendo en cuenta que todas las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Clases de proteínas. Tenemos simples o sencillas o complejas y conjugadas. Las proteínas simples son aminoácidos en su composición en comparación a una conjugada solo tienen aminoácidos. Y las complejas son moléculas que presentan una parte proteica y otra no proteica, siendo esta la diferencia entre las proteínas. Están constituidas por una o varias cadenas polipéptidas y su peso molecular varía de 5.000 a 1.000.000 o más. Entre las funciones de las proteínas tenemos que son esenciales para el crecimiento, aumentan la velocidad del metabolismo y funcionan como amortiguadores para mantener el equilibrio. Esta fue una pequeña exposición sobre 4 de las biomoléculas principales. Espero que les haya gustado la información. Gracias.